El comentario despectivo cruel cargado de condescendencia absoluta desdén puro arrogancia intelectual resonó estruendosamente a través del espacio elegante profesional sofisticado de sala de conferencias principal, Auditorio Monterrey, del Centro de Convenciones Internacional de Monterrey, edificio moderno arquitectónicamente impresionante ubicado en zona exclusiva de San Pedro Garza García, área metropolitana de Monterrey, durante celebración anual del Congreso Nacional de Arquitectura, Diseño Urbano 2025, evento profesional más importante, prestigioso, significativo de comunidad arquitectónica de México, celebrado anualmente reuniendo aproximadamente 2.500 arquitectos urbanistas, diseñadores profesionales académicos, estudiantes avanzados de arquitectura de absolutamente todas regiones, estados de país, incluyendo participantes internacionales de Estados Unidos, Canadá, América Latina, Europa. No sabes absolutamente literalmente nada sustancial sobre diseño arquitectónico contemporáneo, sobre teoría urbana moderna, sobre principios fundamentales sofisticados de planeación urbana sustentable. Es completamente obvio, transparente, evidente, incluso para observador casual, que careces completamente de educación formal apropiada, entrenamiento académico riguroso, serio, sistemático en arquitectura profesional, que nunca jamás has estudiado en universidad prestigiosa, reconocida internacionalmente, que probablemente seguramente nunca has leído siquiera. Textos clásicos fundamentales obligatorios de maestros modernos, como Le Corbusier de Ludwig Mies van der Rohe, de Frank Lloyd Wright, de Louis Kahn, de Álvaro Aalto, obras fundamentales que cualquier arquitecto educado profesionalmente debería conocer íntimamente. Tus comentarios ingenuos, simplistas, superficiales sobre diseño arquitectónico bioclimático demuestran claramente, inequívocamente, nivel amateur, aficionado, diletante, sin fundamento teórico sólido, sin comprensión profunda de complejidades técnicas. Entonces, por favor, te solicito respetuosamente que dejes inmediatamente de desperdiciar tiempo extremadamente valioso, limitado, de profesionales verdaderamente educados, reales, certificados, presentes aquí con opiniones desinformadas, mal informadas, basadas en absolutamente nada más sólido que intuición, ignorante, sentido común, simplista, sin ningún fundamento teórico académico riguroso, sin respaldo de investigación científica seria. Personas como tú, sin títulos universitarios formales, sin credenciales académicas apropiadas, impresivas, sin certificación profesional oficial, simplemente no pertenecen, no tienen lugar apropiado en conferencias profesionales académicas serias, rigurosas, de este calibre, elevado nivel intelectual. Deberías estar profundamente, eternamente agradecido que organizadores generosos de congreso permitieron magnánimamente entrada general abierta a público no profesional interesado, pero eso definitivamente no significa en absoluto que tu opinión amateur diletante tiene valor significativo alguno en discusiones técnicas serias entre profesionales debidamente certificados con maestrías, doctorados de universidades nacionales, internacionales reconocidas, prestigiosas. Las palabras salieron venenosas, arrogantes, prepotentes, cargadas de elitismo profesional puro, clasismo académico institucional, desprecio absoluto hacia personas sin credenciales formales, impresivas, de boca de arquitecto Carlos Javier Mendoza Villarreal, hombre extremadamente arrogante, prepotente, insoportable, de 46 años de edad, arquitecto profesional con licenciatura de universidad pública estatal más maestría en arquitectura de universidad privada prestigiosa Caratec de Monterrey, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, más cursos adicionales cortos de especialización en gestión de proyectos en Universidad Europea de segunda categoría, quien había construido durante exactamente 20 años desde graduación universitaria en 2005 carrera profesional relativamente exitosa, modestamente próspera, aunque no extraordinaria, como arquitecto diseñador de proyectos residenciales comerciales principalmente de lujo de alta gama, en zona metropolitana expansiva de Monterrey, trabajando inicialmente como empleado de firma mediana durante primeros 10 años, posteriormente estableciendo despacho propio pequeño, Mendoza Arquitectos Asociados en 2015, con equipo modesto de 5 arquitectos empleados, realizando proyectos diversos de casas residenciales de lujo de 3 a 5 millones de pesos, pequeños edificios comerciales de oficinas, boutiques, restaurantes, generando facturación anual modesta de aproximadamente 15 a 20 millones de pesos, con utilidad neta personal de aproximadamente 3 a 4 millones de pesos anuales, colocándolo cómodamente en clase media alta profesional, aunque definitivamente no en élite arquitectónica de México, acumulando durante 2 décadas reputación local regional en Monterrey de ser técnicamente competente, profesionalmente capaz en ejecución de proyectos convencionales tradicionales, pero simultáneamente siendo conocido notoriamente en círculos profesionales amplios de arquitectura de Monterrey, San Pedro Garza García,
por personalidad extremadamente desagradable e insoportablemente arrogante prepotente, especialmente particularmente hacia personas quienes carecían títulos universitarios formales, credenciales académicas impresivas, independiente completamente de conocimiento práctico real, expertise técnica genuina que pudieran poseer, demostrar. Carlos había desarrollado durante años carrera profesional, actitud perpetua de superioridad intelectual, presuntuosa creencia profunda arraigada de que educación formal universitaria, especialmente de instituciones privadas caras prestigiosas como TEC de Monterrey, era marcador definitivo absoluto de competencia profesional, de valor intelectual, de derecho de opinar sobre temas técnicos. Había desarrollado hábito cruel consistente de menospreciar, despreciar públicamente, despectivamente a cualquier persona quien carecía títulos universitarios formales, impresivos de universidades reconocidas, prestigiosas, independiente absolutamente de CIES. Esas personas demostraban conocimiento práctico profundo, expertise técnica genuina adquirida, a través de experiencia práctica o a través de autoeducación disciplinada. Para Carlos, mundo profesional estaba dividido rígidamente binariamente en dos categorías absolutas excluyentes: profesionales reales, con títulos formales de universidades reconocidas, versus amateurs, aficionados, diletantes sin educación formal, quien según su perspectiva estrecha no tenían derecho legítimo de opinar sobre temas técnicos profesionales. Era tarde cálida húmeda típica de sábado de octubre de 2025 en Monterrey, ciudad conocida por calor intenso durante mayoría de año, específicamente 3:42 p.m. exactamente según reloj digital grande visible montado prominentemente en pared frontal de sala de conferencias moderna, durante sesión importante de panel de discusión abierta sobre tema extremadamente relevante actual, futuro de diseño urbano sustentable en ciudades mexicanas, desafíos y oportunidades en era de cambio climático, donde panel distinguido de 5 arquitectos urbanistas prominentes, reconocidos de diferentes ciudades regiones mexicanas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Mérida, Puebla. Había presentado durante hora previa perspectivas diversas variadas sobre desafíos múltiples, complejos, oportunidades emergentes de desarrollo urbano sustentable en contexto específico de ciudades mexicanas contemporáneas, enfrentando simultáneamente crecimiento demográfico rápido, cambio climático acelerado, recursos limitados, infraestructura inadecuada. Había abierto posteriormente sesión generosamente a preguntas, comentarios, participación activa de audiencia numerosa, de aproximadamente 350 personas presentes ocupando casi completamente capacidad de sala grande, sesión interactiva, que había sido inicialmente relativamente convencional, rutinaria, predecible, con preguntas técnicas estándar de profesionales de audiencia hasta que persona específica particular de audiencia sentada modestamente, discretamente, casi invisiblemente en fila posterior, cerca de salida, había levantado mano tímidamente solicitando humildemente hacer comentario breve. Había ofrecido cuando moderador le había dado palabra perspectiva técnica sorprendentemente detallada, sofisticada sobre tema específico de integración práctica de sistemas pasivos de climatización bioclimática, en diseño arquitectónico de vivienda de alta densidad vertical en clima específico, semiárido caluroso de norte de México, particularmente Monterrey. Comentario técnico había sido articulado claramente, elocuentemente, inteligentemente, con terminología técnica especializada, apropiada, precisa, demostrando conocimiento evidentemente profundo, extenso de principios fundamentales complejos de diseño bioclimático, arquitectónico, de física técnica, de transferencia de calor, de termodinámica, de edificios, de características climáticas meteorológicas específicas particulares, de región geográfica de norte de México. Había sugerido enfoque metodológico innovador diferente significativamente de metodologías convencionales tradicionales que habían sido discutidas previamente por panelistas durante presentaciones. Había mencionado específicamente técnicas avanzadas, incluyendo ventilación cruzada natural estratégicamente diseñada, enfriamiento evaporativo, mediante fuentes de agua, vegetación integrada, masa térmica, de materiales de alta capacidad calorífica, sombreado arquitectónico estratégico, mediante voladizos, persianas, orientación óptima de edificios según trayectoria solar, análisis de vientos dominantes para maximizar ventilación natural. Todo articulado con precisión técnica que claramente indicaba conocimiento profundo, no superficial de tema complejo. Pero persona quien había ofrecido comentario técnico sofisticado sorprendentemente detallado era hombre de apariencia física externa completamente ordinaria. Modesta, humilde, de aproximadamente 58 a 60 años, vestido extremadamente simple, casi pobremente en ropa casual económica absolutamente ordinaria, sin ninguna marca de diseñador, sin ningún accesorio, profesional visible, jeans azules desgastados genuinamente por uso prolongado, no por moda intencional, camisa simple de algodón gris, lisa, sin marca visible, sin logo, corporativo,
zapatos casuales negros económicos de apariencia gastada sin ningún accesorio profesional, típico sin portafolio ejecutivo de cuero, sin laptop, computadora portátil, sin tablet, iPad, sin teléfono inteligente visible en mano, sin identificación oficial de conferencia, badge con nombre institución, colgando visiblemente, de cuello que absolutamente todos profesionales participantes registrados oficialmente en Congreso portaban prominentemente para identificación networking, apariencia física completa total que comunicaba claramente inequívocamente sin ambigüedad, persona completamente ordinaria, clase media baja, quizás jubilado modesto con recursos limitados asistiendo conferencia profesional, simplemente por curiosidad personal, interés intelectual amateur no arquitecto profesional, certificado activo, no académico universitario, no estudiante formal de arquitectura. Carlos Mendoza, quien había estado sentado confortablemente en audiencia en sección media de sala, como participante asistente regular ordinario, no como panelista invitado, no como conferencista especial, había escuchado atentamente comentario técnico, inesperadamente detallado, sofisticado de persona modesta vestida pobremente, había quedado inmediatamente irritado, molesto profundamente por presunción percibida de amateur, aficionado sin educación formal apropiada de atreverse, ofrecer perspectiva técnica especializada, opinión profesional en conferencia profesional seria de alto nivel, había sentido impulso inmediato de públicamente humillar, avergonzar persona presuntuosa para poner firmemente en su lugar apropiado, para reafirmar públicamente demostrar jerarquía profesional establecida de credenciales académicas formales sobre conocimiento práctico autodidacta no certificado oficialmente. Había interrumpido entonces agresivamente, abruptamente, bruscamente, antes de que cualquiera de 5 panelistas pudiera responder apropiadamente a comentario técnico, había pronunciado sin solicitar permiso de moderador, insulto despectivo, cruel, extenso, elaborado, citado detalladamente al inicio de historia sobre no sabes absolutamente nada, sobre careces completamente educación formal apropiada, sobre nunca has estudiado en universidad prestigiosa, sobre opiniones desinformadas basadas en intuición ignorante sin fundamento teórico, sobre personas como tú sin títulos formales no pertenecen en conferencias profesionales serias. Sala amplia de conferencias había quedado incómoda, súbitamente silenciosa, tensa durante insulto público cruel prolongado. Múltiples personas numerosas en audiencia de 350 profesionales habían sentido incomodidad visible, palpable, vergüenza ajena por crueldad completamente innecesaria, injustificada de ataque personal agresivo de Carlos hacia persona desconocida quien simplemente había ofrecido comentario técnico educado. Pero nadie, absolutamente ninguna persona había intervenido activamente para defender explícitamente persona siendo atacada públicamente humillada. Moderador experimentado de panel arquitecto Luis Fernández Mora había intentado brevemente, tímidamente intervenir diplomáticamente diciendo con voz conciliadora: bueno, apreciamos que todos comentarios, perspectivas son bienvenidos, valorados en sesión abierta de discusión. Pero Carlos, arrogante, había ignorado completamente, groseramente. Moderador había continuado sin pausa con diatriba despectiva elaborada sin permitir interrupción. Persona quien era target objetivo específico de insulto público humillante devastador de Carlos, arrogante, quien estaba parado modestamente, humildemente, con micrófono inalámbrico de audiencia sostenido en mano derecha cerca de asiento posterior, donde había estado sentado discretamente, calladamente durante conferencia entera de 2 días completos sin llamar atención, sin identificarse públicamente, era precisamente exactamente don Alberto Ramírez Santos, hombre genuinamente humilde, extremadamente modesto, discreto, de 58 años cumplidos de edad, de apariencia física completamente ordinaria, sin absolutamente ningún indicador externo visible obvio de logros académicos profesionales extraordinarios, excepcionales, credenciales académicas impresivas, prestigiosas, internacionales, estatura mediana promedio de unos 75 centímetros aproximadamente, complexión delgada, esbelta, de persona quien había vivido vida predominantemente intelectual, activa mental pero definitivamente no de trabajo físico pesado manual, cabello gris abundante, naturalmente canoso, peinado, simple, funcional, sin ningún estilo particular, sofisticado, sin visitas regulares a salón de belleza, barbería, cara, rostro amigable, abierto, tranquilo, sereno, con arrugas naturales de edad de persona quien había vivido 58 años, quien sonríe genuinamente frecuentemente, vestido ese sábado cálido en ropa absolutamente ordinaria, económica, modesta que cualquier persona de clase media baja usaría, jeans Levi's azules desgastados comprados probablemente en Liverpool, en oferta camisa simple de algodón gris sin marca reconocible, zapatos casuales negros económicos de marca desconocida, conjunto completo que comunicaba inequívocamente. Persona jubilada modesta de clase media baja con recursos económicos limitados asistiendo conferencia profesional cara simplemente por interés personal intelectual genuino,
sin absolutamente ninguna marca visible de estatus profesional, prestigio académico, reconocimiento público. Lo que absolutamente nadie, ninguna persona individual en sala amplia de conferencias ese sábado tarde, sabía, sospechaba, anticipaba ni remotamente imaginaba en fantasía. Más improbable, incluyendo específicamente Carlos, arrogante, prepotente, quien lo estaba insultando públicamente, cruelmente, despectivamente. Más absolutamente todos 350 profesionales, arquitectos, urbanistas, estudiantes presentes en audiencia, más 5 panelistas profesionales distinguidos sentados en estrado frontal. Era que Alberto Ramírez Santos era literal, objetivamente, mensurablemente uno de arquitectos urbanistas más distinguidos, académicamente reconocidos, profesionalmente respetados, admirados internacionalmente de México entera, con credenciales académicas formales, profesionales absolutamente excepcionales, extraordinarias, impresivas, que excedían dramáticamente, abrumadoramente credenciales académicas de virtualmente, prácticamente todos profesionales arquitectos presentes en conferencia entera, de 2.500 participantes, incluyendo específicamente todos 5 panelistas expertos distinguidos sentados en estrado, más específicamente, particularmente, Carlos, arrogante, insoportable, quien lo estaba insultando, despreciando públicamente, cruelmente, por supuesta carencia de educación formal apropiada. Alberto había nacido, crecido durante infancia formativa, años críticos de desarrollo en familia extremadamente modesta, humilde, de clase media baja, de pequeña ciudad provincial histórica de Zacatecas, capital de estado de Zacatecas, ubicada en altiplano central de México, ciudad minera histórica colonial, conocida por arquitectura barroca colonial preservada. Hijo mayor de familia modesta, de padre empleado administrativo de bajo nivel en gobierno estatal, más madre maestra de primaria en escuela pública federal, ambos con educación universitaria básica, pero con ingresos modestos combinados de aproximadamente 15,000 pesos mensuales durante años 80, cuando Alberto era niño adolescente. Familia que, aunque no vivía en pobreza absoluta, definitivamente pertenecía a clase media baja, con recursos económicos limitados, sin capacidad de pagar colegiaturas de escuelas privadas caras, sin acceso a privilegios de clase alta. Alberto había sido desde edad extremadamente temprana de primaria estudiante absolutamente extraordinario, excepcional, académicamente brillante. Había destacado brillantemente, consistentemente durante educación primaria completa de 6 años en Escuela Pública Federal Básica, Escuela Primaria Federal Benito Juárez de Zacatecas, con calificaciones perfectas consistentes de 10 en absolutamente todas materias durante 6 años, completos, sin una sola calificación menor que 10. Había continuado brillando académicamente durante educación secundaria de 3 años en Escuela Secundaria Federal número 3, nuevamente con calificaciones perfectas consistentes. Había sido reconocido como mejor estudiante de generación completa de 200 estudiantes. Había continuado trayectoria académica excepcional durante educación preparatoria de 3 años en Preparatoria Federal de Zacatecas, perteneciente al Sistema de Preparatorias Federales de Gobierno, donde nuevamente había obtenido calificaciones perfectas consistentes de 10 durante 3 años completos. Había sido reconocido oficialmente como mejor estudiante de generación entera de 300 estudiantes más. Había ganado múltiples olimpiadas estatales de matemáticas, física, química. Desempeño académico absolutamente excepcional consistente de Alberto durante 12 años completos de educación básica. Había resultado en ser seleccionado ganador de beca completa competitiva, extremadamente prestigiosa, codiciada, de excelencia académica de Gobierno Federal de México, Programa Nacional Becas para Excelencia Académica, administrado por Secretaría de Educación Pública, que otorgaba anualmente solamente 200 becas completas nacionalmente a mejores estudiantes de preparatoria de todo país, de más de 2 millones de estudiantes de preparatoria, de todo país, de más de 2 millones de estudiantes de preparatoria, de todo país, de más de 2 beca, que cubría 100% de matrícula, más libros, más alojamiento, más estipendio mensual, de 3,000 pesos para gastos básicos, permitiendo a estudiantes de familias de bajos recursos estudiar en mejores universidades públicas de México, sin carga financiera para familias. Alberto había decidido usar beca prestigiosa para estudiar carrera de arquitectura en Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, considerada ampliamente universalmente mejor universidad más prestigiosa de México, de toda América Latina, clasificada consistentemente en top 200 universidades mundialmente, según rankings internacionales, específicamente en Facultad de Arquitectura de UNAM, ubicada en Campus Central de Ciudad Universitaria en Ciudad de México, campus universitario más grande. América Latina, declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO. Había estudiado licenciatura completa en arquitectura en UNAM durante periodo intensivo de 5 años de 1990. Había destacado nuevamente brillantemente académicamente. Había graduado finalmente con honores académicos máximos con promedio general perfecto
Impecable de 10.0 sobre 10 literalmente sin una sola calificación menor que 10 en absolutamente ninguna materia, durante 5 años completos de carrera profesional. Logro extraordinario excepcional, que solamente 1 o 2 estudiantes por generación completa de 300 estudiantes lograban. Había sido formalmente reconocido oficialmente como mejor estudiante absoluto de generación completa de 300 estudiantes de Facultad de Arquitectura de UNAM. Generación 1000 había recibido en ceremonia pública formal Medalla Gabino Barreda, máximo reconocimiento académico de UNAM, otorgado exclusivamente a mejores estudiantes destacados de cada generación de cada facultad escuela, premio extremadamente prestigioso, codiciado que representaba pinnacle de excelencia académica en sistema universitario mexicano. Pero logros académicos excepcionales de Alberto definitivamente no habían terminado con licenciatura brillante de UNAM. Había aplicado competitivamente durante último año de licenciatura a beca Fulbright, programa extremadamente competitivo prestigioso de gobierno de Estados Unidos que otorgaba anualmente aproximadamente solamente 100 becas completas a estudiantes mexicanos destacados de todas disciplinas de más de 20,000 aplicantes anuales. Tasa de aceptación de aproximadamente 0.5%, una de becas académicas más competitivas prestigiosas del mundo. Había ganado finalmente beca Fulbright completa para estudiar maestría en Massachusetts Institute of Technology MIT, considerada universalmente una de 3 mejores universidades del mundo junto con Stanford Harvard, clasificada consistentemente número 1 mundial en arquitectura, ingeniería, tecnología. Había completado Master of Architecture March, programa de maestría de 2 años en Department of Architecture de MIT School of Architecture and Planning durante periodo intensivo de 1991 a 1993, especializándose específicamente en área emergente innovadora de diseño arquitectónico urbano sustentable bioclimático. Había graduado con distinción académica máxima with distinction, con tesis de maestría innovadora groundbreaking titulada Passive Cooling Strategies for High Density Housing in Arid Climates, Case Study of Northern México. Tesis técnica de 200 páginas que había explorado sistemáticamente metodologías innovadoras de integración de sistemas pasivos de climatización natural, en diseño de vivienda vertical de alta densidad en contexto específico de climas áridos semiáridos calurosos de norte de México. Tesis que había sido evaluada calificada por comité de 3 profesores expertos de MIT, había recibido calificación máxima posible más, había ganado premio prestigioso de Best Master's Thesis Award, de programa de arquitectura de MIT, ese año académico premio otorgado anualmente a solamente una tesis de maestría de aproximadamente 100 tesis completadas anualmente. Pero incluso maestría distinguida de MIT, no había sido final de trayectoria académica excepcional de Alberto. Había decidido continuar inmediatamente en MIT sin interrupción para completar doctorado PhD en Architecture and Urban Planning, programa doctoral riguroso típicamente de 5 años en mismo departamento de arquitectura de MIT. Había conducido durante siguiente 4 años investigación doctoral innovadora absolutamente groundbreaking sobre metodologías participativas de diseño arquitectónico urbano para desarrollo urbano sustentable en ciudades de países en desarrollo, con énfasis particular en integración de conocimiento local tradicional con tecnologías contemporáneas sustentables. Había realizado trabajo de campo etnográfico extensivo de 3 años completos trabajando directamente en colonias populares autoconstruidas de Guadalajara, México, documentando, analizando sistemáticamente procesos de autoconstrucción gradual de vivienda popular, identificando oportunidades de integración de principios de diseño sustentable en procesos existentes de construcción informal. Había completado finalmente disertación doctoral monumental titulada Participatory Design Methodologies for Sustainable Urban Development in Informal Settlements of Latin America, Case Studies from Guadalajara, México. Documento técnico académico exhaustivo de 550 páginas con análisis cuantitativo cualitativo riguroso, con documentación fotográfica extensa, con diagramas técnicos detallados, con propuestas metodológicas innovadoras. Disertación que había sido evaluada rigurosamente por comité doctoral de 5 profesores expertos renombrados de MIT, incluyendo 2 profesores visitantes internacionales. Había sido calificada con distinción máxima Passed with Distinction, calificación otorgada solamente a aproximadamente 10% de disertaciones doctorales consideradas excepcionales innovadoras con contribución significativa original a conocimiento de campo, disertación que había sido recomendada unánimemente por comité doctoral para publicación académica. Había sido publicada posteriormente en 1998 como libro académico por editorial universitaria extremadamente prestigiosa MIT Press, con título ligeramente modificado, convirtiéndose rápidamente en texto de referencia fundamental citado ampliamente extensivamente en campo emergente de diseño urbano participativo sustentable, acumulando durante siguiente 20 años más de 1.200 citas en literatura académica según
Google Scholar Índice de Impacto Extraordinario para Monografía Académica Especializada. Entonces, credenciales académicas formales documentadas verificables de Alberto eran objetivamente mensurablemente: licenciatura en arquitectura con honores máximos promedio perfecto 10.0 más, medalla Gabino Barreda de Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, considerada mejor Universidad de México América Latina, más Master of Architecture con distinción máxima with distinction, más premio de mejor tesis de maestría, de Massachusetts Institute of Technology MIT, considerada una de 3 mejores universidades del mundo clasificada número 1 mundial en arquitectura, más Doctor of Philosophy PhD en Architecture in Urban Planning, con distinción máxima Passed with Distinction, también de MIT, con disertación publicada como libro académico por MIT Press, credenciales académicas que literal objetivamente mensurablemente excedían dramáticamente abrumadoramente credenciales académicas formales de prácticamente virtualmente todos arquitectos profesionales, presentes en conferencia nacional entera de 2.500 participantes, incluyendo específicamente particularmente Carlos Arrogante, quien tenía solamente licenciatura de Universidad Pública Estatal, más maestría de TEC de Monterrey, universidad privada buena, respetable nacionalmente, pero definitivamente absolutamente no comparable ni remotamente a MIT, que era institución de categoría completamente diferente, superior globalmente. Pero credenciales académicas formales excepcionales extraordinarias de Alberto habían sido solamente inicio fundamento de carrera académica profesional distinguida que había construido durante siguiente 30 años. Después de completar doctorado exitosamente en MIT en 1997, a edad de 31 años había sido reclutado, activamente contratado inmediatamente como profesor asistente assistant profesor de arquitectura en mismo Department of Architecture de MIT, posición académica tenure track, extremadamente competitiva, prestigiosa, codiciada, para la cual típicamente había cientos de aplicantes internacionales para cada posición disponible. Había enseñado e impartido cursos durante 5 años, completos en MIT a nivel de maestría, doctorado sobre diseño urbano sustentable, sobre metodologías participativas de diseño, sobre arquitectura bioclimática, había conducido continuado investigación innovadora sobre diseño sustentable, había publicado múltiples artículos académicos en journals internacionales prestigiosos de arquitectura urbanismo, incluyendo Journal of Architectural Education Environment and Planning B, Journal of Urbanismo, había asesorado, dirigido tesis de maestría, doctorado de múltiples estudiantes graduados, había ganado rápidamente reputación creciente sólida como experto líder joven emergente, prometedor en campo específico de diseño bioclimático de vivienda sustentable en contextos de países en desarrollo. Había regresado finalmente definitivamente a México en 2003 después de 8 años completos en Estados Unidos para estar físicamente cerca de familia envejeciente de padres, más importante fundamentalmente para aplicar directamente conocimiento, expertise, investigación acumulada a contexto mexicano-latinoamericano, donde necesidad urgente de vivienda sustentable accesible era infinitamente más crítica apremiante que en países desarrollados. Había sido reclutado, contratado inmediatamente como profesor investigador de tiempo completo en Facultad de Arquitectura de Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, su alma mater, donde había estudiado licenciatura años antes. Había ascendido progresivamente rápidamente durante años siguientes a través de rangos académicos de sistema universitario mexicano, de profesor asociado A profesor asociado B a profesor asociado C, finalmente a profesor titular C, máximo nivel jerárquico absoluto de carrera académica en sistema universitario nacional mexicano, equivalente a full professor with distinction en sistema estadounidense, posición alcanzada solamente por profesores más distinguidos, productivos, reconocidos después de evaluaciones rigurosas de productividad académica, de contribuciones a campo. Había fundado en 2005 en UNAM Laboratorio de Investigación en Arquitectura Bioclimática y Sustentabilidad, centro de investigación especializado dedicado específicamente a investigación aplicada sobre integración de principios de diseño bioclimático pasivo en arquitectura residencial, en contexto específico de climas diversos de México. Había dirigido, coordinado como director fundador durante 20 años subsecuentes múltiples proyectos ambiciosos de investigación aplicada financiados generosamente por Gobierno Federal Mexicano, a través de CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Principal, Agencia Federal de Financiamiento de Investigación Científica de México, más por organismos internacionales incluyendo un Habitat, Programa de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, Banco Mundial, Inter-American Development Bank, proyectos que habían involucrado equipos multidisciplinarios de 10 a 20 investigadores, estudiantes doctorales de maestría, habían resultado en desarrollo de metodologías innovadoras de diseño bioclimático específicamente adaptadas a diferentes regiones climáticas de México,
en implementación de proyectos piloto demostrativos de vivienda sustentable de bajo costo en múltiples ciudades mexicanas, documentando sistemáticamente rigurosamente reducciones significativas mensurables de 30 a 50% en consumo energético de climatización comparado con diseños convencionales tradicionales. Había publicado durante carrera académica profesional extensa de 30 años desde doctorado en 1997 hasta 2025 más de 53 artículos científicos técnicos académicos en journals internacionales prestigiosos con peer review riguroso incluyendo publicaciones en Energy and Buildings, Building and Environment, Solar Energy, Renewable Energy, Journal of Cleaner Production, Habitat, International Environment and Urbanization, múltiples otros journals especializados, artículos que colectivamente habían acumulado según Google Scholar más de 2.300 citas totales de otros investigadores académicos globalmente, índice H de 28 indicando impacto significativo profundo duradero de investigación en comunidad académica internacional, índice ID 1042 indicando que 42 artículos habían sido citados mínimo 10 veces cada uno demostrando productividad consistente, calidad sostenida de producción académica durante décadas. Había publicado además 3 libros académicos, monografías especializadas sobre diseño urbano arquitectónico sustentable. Primero libro derivado de disertación doctoral publicado por MIT Press en 1998 ya mencionado. Segundo libro Arquitectura bioclimática en zonas áridas de México. Principios y aplicaciones publicado por Editorial Universitaria de UNAM en 2008. Texto técnico comprehensivo de 400 páginas que había sido adoptado ampliamente como libro de texto obligatorio en cursos de diseño sustentable en programas de arquitectura de más de 20 universidades mexicanas latinoamericanas. Tercero libro editado Sustainable Housing in Latin America, Policy, Practice and Innovation, publicado por Editorial Académica Internacional Routledge en 2018, compilación de capítulos de múltiples expertos internacionales coordinada editada por Alberto, que había consolidado estado de conocimiento actual sobre vivienda sustentable en región latinoamericana. Había sido reconocido ampliamente extensivamente internacionalmente como experto líder mundial, autoridad máxima en campo específico especializado de diseño bioclimático pasivo de vivienda de alta densidad en climas áridos semiáridos de países en desarrollo. Había sido invitado frecuentemente como conferencista magistral keynote speaker a conferencias internacionales académicas profesionales en más de 25 países diferentes de 5 continentes, incluyendo presentaciones invitadas en congresos internacionales en Barcelona, España, París, Francia, Berlín, Alemania, Londres, Inglaterra, Tokio, Japón, Beijing, China, Sao Paulo, Brasil, Buenos Aires, Argentina, Ciudad de México, Bogotá, Santiago, múltiples ciudades estadounidenses. Haya sido consultor técnico experto para múltiples organismos internacionales prestigiosos, incluyendo UN, Habitat, Agencia de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos Urbanos, Banco Mundial, World Bank, Inter-American Development Bank, en proyectos importantes de vivienda sustentable accesible en países en desarrollo de África, Asia, América Latina, proporcionando asesoría técnica especializada sobre integración de diseño bioclimático en proyectos masivos de vivienda social. Había recibido durante carrera distinguida múltiples premios internacionales nacionales prestigiosos reconociendo contribuciones excepcionales sostenidas a campo de arquitectura sustentable, incluyendo específicamente Premio Internacional de Arquitectura Sustentable, otorgado por International Union of Architects UIA, organización global representando arquitectos de 150 países en ceremonia internacional formal en París, Francia, en 2015, reconociendo contribuciones excepcionales e innovadoras a desarrollo de arquitectura sustentable globalmente. Premio Nacional de Ciencias y Artes en categoría de Tecnología, Diseño e Innovación, otorgado por Presidencia de República de México en 2017, máximo reconocimiento que Gobierno mexicano otorga a científicos artistas destacados. Medalla al Mérito Universitario de UNAM en 2020, reconociendo trayectoria académica excepcional, contribuciones distinguidas a universidad. Había sido seleccionado como miembro numerario de Academia Mexicana de Arquitectura, organización profesional honorífica que agrupa exclusivamente a arquitectos más distinguidos destacados de México, solamente aproximadamente 150 miembros activos nacionalmente. Elección que requería nominación por múltiples miembros existentes más aprobación por mayoría de academia, reconociendo logros excepcionales, contribuciones significativas a profesión. Había sido incluido en múltiples ocasiones en listas publicadas de 100 arquitectos más influyentes de América Latina, publicadas por revistas especializadas internacionales de arquitectura, reconociendo impacto regional de trabajo e investigación. Pero a pesar de logros académicos profesionales absolutamente extraordinarios, excepcionales, documentados, verificables, objetivamente mensurables, de reconocimiento internacional amplio, extensivo, de premios prestigiosos, de publicaciones numerosas, citadas extensivamente, Alberto había mantenido consistentemente, firmemente, durante décadas completas de carrera académica, humildad genuina, profunda, rechazo completo, absoluto de ostentación, de exhibición pública, de arrogancia académica, elitismo intelectual,
que frecuentemente caracterizaba desafortunadamente a algunos académicos exitosos, especialmente en campos competitivos prestigiosos. Vivía consistentemente modestamente en casa modesta de tamaño medio de clase media en Colonia Copilco, cercana a Ciudad Universitaria, no exclusiva, no prestigiosa, de Ciudad de México, casa valuada modestamente en aproximadamente 4 millones de pesos, significativamente menor que casas mansiones de 10 a 20 millones que muchos profesionales exitosos de nivel similar compraban. Vestía consistentemente habitual, regularmente ropa simple, económica, ordinaria, sin marcas de diseñador, sin ostentación, comprando típicamente en tiendas departamentales masivas Liverpool, Palacio de Hierro, en secciones de ofertas, descuentos. Conducía automóvil económico modesto, Nissan Versa, modelo 2015 de 10 años, valuado en aproximadamente 100,000 pesos, cuando fácilmente podría comprar automóvil de lujo, importado BMW, Mercedes, Audi de $1,000,000 o más, sin impactar significativamente finanzas personales. Viajaba consistentemente en clase económica coach, en vuelos nacionales e internacionales cuando asistía a conferencias académicas internacionales, pagando de presupuestos personales o de grandes de investigación, cuando era invitado como conferencista keynote a eventos prestigiosos. Frecuentemente rechazaba cortésmente upgrades, cortesía a clase ejecutiva business class que organizadores ofrecían, rechazaba sistemáticamente, consistentemente, oportunidades múltiples, frecuentes de publicidad mediática popular, de aparecer en programas de televisión matutinos, vespertinos, de dar entrevistas extensas a revistas populares de estilo de vida, donde sería presentado como experto arquitecto famoso, prefiriendo enfocarse tiempo y energía limitados en investigación. Sería rigurosa en enseñanza directa de estudiantes universitarios, en publicación en journals académicos especializados con peer review, donde contribuciones tenían impacto real duradero en avance de conocimiento de campo. Había viajado a Congreso Nacional de Arquitectura y Diseño Urbano en Monterrey, ese octubre de 2025, como participante asistente ordinario regular común, pagando personalmente inscripción normal completa de 3,500 pesos de recursos personales propios, no como invitado especial distinguido, no como conferencista magistral keynote, no como panelista oficial, simplemente porque genuinamente quería escuchar, aprender de perspectivas diversas de colegas arquitectos, urbanistas, practicantes de diferentes regiones de México, especialmente perspectivas de arquitectos practicantes trabajando directamente en proyectos reales, enfrentando desafíos prácticos cotidianos del mercado profesional, perspectivas que frecuentemente diferían, enriquecían, complementaban perspectivas predominantemente teóricas, académicas, de investigadores universitarios como él mismo. Había arribado a Monterrey, ciudad donde nunca había vivido, solamente visitado ocasionalmente para conferencias. Viernes, día anterior de inicio oficial de congreso, había registrado, inscrito normalmente en mesa de registro, pagando cuota, había recibido credencial estándar de participante regular, había asistido discretamente, calladamente, sin identificarse públicamente, sin mencionar títulos, credenciales, instituciones, a múltiples sesiones plenarias, sesiones de panel durante viernes completo, sábado, sentándose consistentemente, modestamente, humildemente en filas posteriores de salas de conferencia, tomando notas manuscritas detalladas en cuaderno simple, escuchando atentamente presentaciones, sin usar laptop, sin usar tablet, sin tomar fotografías, sin hacer networking agresivo con otros participantes, simplemente absorbiendo información, aprendiendo, observando. Durante sesión específica de panel sobre diseño urbano sustentable ese sábado tarde, había escuchado atentamente, cuidadosamente, presentaciones de 5 panelistas durante hora completa. Había notado, observado profesionalmente qué discusión técnica, aunque competente, informativa, estaba omitiendo, completamente ausente, cualquier consideración significativa de sistemas pasivos de climatización bioclimática, de ventilación natural, de enfriamiento evaporativo, de masa térmica, que en su investigación aplicada extensa, rigurosa, de 20 años, había demostrado, documentado sistemáticamente ser absolutamente críticos, esenciales, fundamentales para vivienda genuinamente sustentable, energéticamente eficiente, de alta densidad vertical en climas semiáridos calurosos, como específicamente clima de Monterrey, donde temperaturas de verano alcanzaban rutinariamente 38 a 40 grados Celsius, donde aire acondicionado mecánico convencional consumía típicamente 50 a 60% de energía eléctrica total de viviendas residenciales, creando costos operacionales prohibitivos para familias de ingresos medios bajos, más contribuyendo significativamente a emisiones de carbono, a sobrecarga de redes eléctricas urbanas. Había decidido finalmente, humildemente, modestamente, ofrecer perspectiva técnica complementaria durante sesión abierta de preguntas, comentarios, participación de audiencia que moderador había abierto generosamente después de presentaciones de panelistas. Había levantado mano tímidamente, había esperado pacientemente varios minutos hasta que moderador finalmente había notado su mano levantada, le había dado palabra, le había pasado micrófono inalámbrico de audiencia, había articulado entonces comentario técnico detallado.
sofisticado sobre importancia crítica de integración sistemática de sistemas pasivos de climatización bioclimática en diseño arquitectónico de vivienda vertical, de alta densidad en contexto específico de clima semiárido caluroso de Monterrey, norte de México. Había mencionado específicamente técnicas, metodologías concretas, ventilación cruzada natural, estratégicamente diseñada usando diferencias de presión de viento dominante más efecto de stack effect, de aire caliente ascendente, enfriamiento evaporativo, mediante integración de elementos de agua fuentes, espejos de agua, vegetación abundante, en patios centrales, en azoteas, jardines verticales, que a través de evapotranspiración reducían temperatura de aire circulante en 5 a 10 grados Celsius, uso estratégico de masa térmica, alta capacidad calorífica de materiales de construcción pesados, concreto, ladrillo, piedra, que absorbían calor durante día, liberaban lentamente durante noche, moderando oscilaciones de temperatura, sombreado arquitectónico estratégico mediante voladizos profundos, persianas fijas móviles, celosías, pantallas, que bloqueaban radiación solar directa durante verano, permitían penetración durante invierno, orientación óptima de edificios de aberturas de ventanas, según trayectoria solar específica de latitud de Monterrey, 25.7 grados norte, según análisis de vientos dominantes de región, para maximizar ventilación natural cruzada. Había articulado todo con precisión técnica, terminología especializada apropiada, mencionando específicamente coeficientes de transferencia de calor termal, transmittance valores u factores de ganancia de calor solar, solar heat gain, coeficientes HGC, análisis de confort térmico usando índice PMV, predicted mean boat según estándares ISO 7730 ASHRAE, estándar 55, simulaciones computacionales de desempeño energético, usando software especializado Energy Plus Design Builder, validado con monitoreo empírico de proyectos construidos, nivel de detalle técnico, sofisticación, que claramente e inequívocamente indicaba conocimiento profundo especializado, no superficial amateur de tema complejo, multidisciplinario involucrando física, termodinámica, climatología, arquitectura, ingeniería. Pero todo este comentario técnico extraordinariamente detallado, sofisticado, había sido pronunciado articulado con humildad genuina característica, sin ninguna mención explícita de credenciales académicas, sin decir frases como profesor titular de UNAM, o basándome en mi investigación doctoral de MIT, o según resultados de proyectos que he dirigido financiados por CONACYT, simplemente presentando objetivamente ideas técnicas, metodologías específicas, permitiendo que calidad intrínseca de ideas hablara por sí misma, sin apelar a autoridad de títulos de instituciones prestigiosas. Enfoque pedagógico que Alberto había adoptado consistentemente durante carrera académica entera, creyendo profundamente que ideas válidas debían ser evaluadas, juzgadas por mérito intrínseco, lógica, evidencia empírica, no por prestigio de persona proponiéndolas. Carlos Mendoza, arrogante, prepotente, quien había estado sentado en sección media de audiencia, había escuchado atentamente comentario técnico inesperadamente detallado, sofisticado de persona vestida modestamente, pobremente, sin credencial visible de conferencia, había asumido instantánea, automáticamente, reflexivamente, basándose únicamente, exclusivamente en apariencia externa modesta, humilde de Alberto, más ausencia conspicua de identificación oficial de conferencia colgando visiblemente de cuello, que Alberto debía ser inevitablemente amateur, aficionado, diletante sin educación formal universitaria apropiada, quien había pagado inscripción pública general de congreso simplemente por curiosidad personal, interés intelectual amateur, quien estaba atreviéndose presuntuosamente a ofrecer opinión técnica en conferencia profesional seria de alto nivel académico. Había sentido impulso visceral inmediato automático de públicamente humillar, severamente avergonzar persona presuntuosa para poner firmemente en lugar apropiado inferior, para reafirmar públicamente, demostrar, mantener jerarquía profesional supuestamente establecida de credenciales académicas formales certificadas sobre conocimiento práctico autodidacta experiencial no certificado oficialmente por universidades reconocidas, impulso motivado fundamentalmente por inseguridad profesional personal profunda de Carlos, quien a pesar de maestría de TEC de Monterrey se sentía secretamente inferior, inadecuado comparado con arquitectos más exitosos, creativamente más reconocidos. Entonces compensaba inseguridad mediante denigración agresiva de personas percibidas como inferiores académicamente. Había interrumpido entonces agresiva, abruptamente, bruscamente, grosera, antes de que cualquiera de 5 panelistas pudiera responder apropiadamente, cortésmente a comentario técnico sustantivo de Alberto, sin solicitar permiso formal de moderador, sin levantar mano, sin esperar turno apropiado.
había pronunciado sin ninguna consideración de cortesía básica profesional insulto despectivo cruel elaborado extenso citado completa detalladamente al inicio absoluto de historia sobre no sabes absolutamente literalmente nada sobre diseño arquitectónico contemporáneo sobre careces completamente de cuestión formal apropiada entrenamiento académico riguroso sobre nunca jamás has estudiado en universidad prestigiosa reconocida sobre probablemente nunca has leído siquiera textos clásicos fundamentales sobre comentarios ingenuos simplistas demuestran nivel amateur aficionado sobre opiniones desinformadas basadas en intuición ignorante sin fundamento teórico académico sobre personas como tú sin títulos formales sin credenciales apropiadas no pertenecen en conferencias profesionales serias sobre deberías estar eternamente agradecido que organizadores permitieron entrada a público no profesional. Insulto cruel había durado aproximadamente 2 minutos completos durante los cuales Carlos había continuado elaborando denigrando sin interrupción sin permitir que Alberto respondiera sin permitir que moderador interviniera apropiadamente. Tono de voz había sido deliberadamente condescendiente despectivo, diseñado específicamente para humillar públicamente para establecer demostrar superioridad jerárquica. Múltiples frases habían sido específicamente crueles innecesarias como probablemente nunca has leído textos clásicos, intuición ignorante sin fundamento teórico, amateur diletante, no perteneces aquí. Frases que iban más allá de simple desacuerdo técnico profesional, entraban en territorio de ataque personal, degradación humillación intencional. Sala amplia espaciosa de conferencias con capacidad de 400 personas ocupada ese momento, por aproximadamente 350 personas había quedado súbitamente incómoda, tensamente silenciosa durante insulto público cruel prolongado elaborado de Carlos. Múltiples personas numerosas en audiencia diversa de 350 profesionales arquitectos urbanistas, estudiantes avanzados, habían sentido incomodidad visceral visible palpable, vergüenza ajena embarrassment por crueldad completamente innecesaria, injustificada desproporcionada de ataque personal agresivo de Carlos hacia persona desconocida anónima, quien había ofrecido simplemente comentario técnico educado cortés sustantivo. Algunos asistentes habían intercambiado miradas de desaprobación. De esto es completamente inapropiado. Algunos habían negado cabeza sutilmente en desaprobación silenciosa, pero nadie absolutamente ninguna persona individual había intervenido activamente verbalmente públicamente para defender explícitamente directamente persona, siendo atacada públicamente humillada injustamente. Moderador experimentado diplomático de panel arquitecto Luis Fernando Fernández Mora, profesor de Universidad Autónoma de Nuevo León con 20 años de experiencia moderando paneles conferencias había intentado brevemente tímidamente diplomáticamente intervenir para restaurar decorum profesional apropiado diciendo con voz conciliadora calmada: bueno, creo que todos apreciamos valoramos que todos comentarios perspectivas diversas son bienvenidos, genuinamente valorados en sesión abierta de discusión participativa. Quizás podemos escuchar respuesta de panelistas a comentario técnico, original. Pero Carlos, arrogante, prepotente, ebrio de sensación de poder de superioridad, había ignorado completamente, groseramente, despectivamente moderador, había continuado sin pausa, sin reducir velocidad, con diatriba despectiva elaborada, sin permitir interrupción apropiada. Alberto Ramírez, quien era target objetivo específico directo de insulto público devastador humillante prolongado de Carlos, quien estaba todavía parado modestamente con micrófono inalámbrico de audiencia sostenido firmemente en mano derecha, cerca de su asiento en fila posterior, donde había estado sentado discretamente durante conferencia entera sin identificarse, sin buscar atención, había escuchado pacientemente calladamente completo, insulto cruel extenso elaborado sin interrumpir, sin mostrar expresión facial visible de enojo, de ofensa, de indignación, manteniendo compostura calmada, dignificada, serena, hasta que Carlos finalmente terminara completamente diatriba despectiva, agotara aparentemente vocabulario de insultos. Había esperado entonces varios segundos adicionales, permitiendo que Sala se asentara, que silencio incómodo se profundizara, asegurando que absolutamente todos en Sala estuvieran prestando atención completa. Entonces había respondido finalmente con voz deliberadamente calmada, controlada, medida, tranquila, completamente desprovista de hostilidad, de enojo, de arrogancia, recíproca, de venganza personal, tono que comunicaba dignidad profesional, serena confianza absoluta en hechos objetivos sin necesidad de defensividad emocional. Muchas gracias sinceras por su comentario extenso, señor arquitecto. Permítame por favor respetuosamente, cortésmente corregir algunas suposiciones fundamentales, aparentemente incorrectas que usted ha hecho formulado sobre mi formación educativa académica profesional, basándose aparentemente únicamente en mi apariencia externa modesta. Mi nombre completo es Alberto Ramírez Santos,
Actualmente soy profesor titular C nivel máximo de carrera académica en Facultad de Arquitectura de Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, donde he enseñado e impartido cursos investigado durante 22 años desde 2003. Mis credenciales académicas formales específicas son licenciatura en Arquitectura, con honores académicos máximos promedio perfecto de 10.0 más medalla Gabino Barreda de UNAM, completada en 1990, más Master of Architecture March, con distinción académica máxima with Distinction, más premio de mejor tesis de maestría del año de Massachusetts Institute of Technology MIT, completado en 1993, más Doctor of Philosophy PhD en Arquitectura and Urban Planning también de Massachusetts Institute of Technology con distinción máxima Passed with Distinction, con disertación doctoral publicada posteriormente como libro académico por editorial MIT Press, completado en mi carrera académica profesional de 30 años desde doctorado. He conducido, dirigido investigación aplicada extensa sistemática específicamente precisamente en área de diseño bioclimático arquitectónico de vivienda sustentable en climas áridos semiáridos. He publicado durante 3 décadas más de 53 artículos científicos técnicos académicos en journals internacionales prestigiosos con peer review riguroso, incluyendo Energy and Buildings, Building and Environment, Solar Energy, otros journals especializados, artículos que han acumulado colectivamente según Google Scholar más de 2.300 citas de otros investigadores académicos globalmente, índice AS de 28, indicando impacto significativo sostenido de investigación en comunidad académica internacional. He publicado además 3 libros académicos, monografías sobre diseño arquitectónico urbano sustentable, incluyendo específicamente el libro Arquitectura bioclimática en zonas áridas de México, publicado por UNAM en 2008, que ha sido adoptado como texto obligatorio en cursos de diseño sustentable en más de 20 universidades mexicanas latinoamericanas. He sido consultor técnico experto para organismos internacionales prestigiosos, incluyendo UNHABITAT, Agencia de Naciones Unidas para Asentamientos Humanos, Banco Mundial, Inter-American Development Bank, en proyectos importantes de vivienda sustentable en países en desarrollo de múltiples continentes. He sido invitado regularmente como conferencista magistral, keynote speaker, a conferencias internacionales académicas profesionales en más de 25 países de 5 continentes. He recibido múltiples premios internacionales nacionales, incluyendo específicamente Premio Internacional de Arquitectura Sustentable de International Union of Architects otorgado en ceremonia en París en 2015, más Premio Nacional de Ciencias y Artes en categoría de tecnología, otorgado por Presidencia de República Mexicana en 2017. Entonces, comentario técnico específico que ofrecí hace momentos sobre integración de sistemas pasivos de climatización bioclimática en vivienda de alta densidad no fue basado en intuición ignorante sin fundamento teórico académico, como usted sugirió. Caracterizó, sino fue basado específica directamente en resultados empíricos documentados sistemáticamente de proyecto extenso de investigación aplicada de 5 años de duración financiado generosamente por CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con presupuesto de 12 millones de pesos que dirigí personalmente con equipo multidisciplinario de 15 investigadores, estudiantes doctorales, estudiando precisamente exactamente integración práctica de sistemas pasivos de climatización en vivienda vertical, de alta densidad en zonas áridas semiáridas de México, incluyendo específicamente estudios de caso detallados en Monterrey. Resultados que fueron publicados rigurosamente en Journal of Building and Environment, volumen 73, páginas 200 a 216, en año 2022. Puede usted verificar, confirmar fácilmente buscando mi nombre completo, Alberto Ramírez Santos, en Google Scholar, si desea confirmar credenciales, publicaciones. Entonces, respetuosamente, cortésmente, sugiero humildemente que antes de formular suposiciones categóricas definitivas sobre nivel educativo académico de otras personas desconocidas, basándose únicamente exclusivamente en apariencia externa superficial, en ausencia de credencial visible de conferencia colgando de cuello, sería prudente, profesionalmente apropiado, primero preguntar cortésmente, educadamente sobre formación académica específica, antes de proceder a insultar públicamente, denigrar, humillar persona frente a audiencia de 300 profesionales, porque como usted acaba de demostrar dramáticamente, públicamente, vívidamente, suposiciones apresuradas basadas superficialmente en apariencias externas, pueden ser profunda, embarazosamente incorrectas, pueden resultar en humillación pública significativa de persona haciendo suposiciones erróneas. Y finalmente, último punto referente específicamente a su comentario particular de que personas como yo sin título formales apropiados, sin credenciales académicas, no tienen lugar en conferencias profesionales serias de este nivel.
Permítame señalar respetuosamente objetivamente que mis credenciales académicas formales verificables de MIT Massachusetts Institute of Technology, clasificado consistentemente como una de 3 mejores universidades del mundo, número 1 global en arquitectura e ingeniería, más UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, clasificada como mejor universidad de México de América Latina, probablemente razonablemente exceden significativamente credenciales académicas formales de mayoría abrumadora de profesionales arquitectos presentes en esta sala, en este Congreso Nacional, incluyendo muy posiblemente probablemente las suyas propias, aunque obviamente no conozco específicamente detalladamente su formación académica particular. Entonces no haré suposiciones públicas categóricas sobre ella como usted hizo sobre la mía. Gracias. Respuesta calmada, medida, devastadoramente efectiva de Alberto, pronunciada con dignidad profesional serena, sin hostilidad, sin arrogancia, recíproca, sin venganza personal, simplemente corrigiendo objetivamente factualmente suposiciones erróneas con evidencia verificable de credenciales académicas extraordinarias. Había durado aproximadamente 3 minutos completos, durante los cuales sala de 350 personas había permanecido en silencio absoluto, atento, escuchando cada palabra con atención fascinada creciente, especialmente cuando Alberto había comenzado a enumerar sistemáticamente credenciales académicas: licenciatura con honores de UNAM, maestría con distinción de MIT, doctorado de MIT, publicaciones extensas, premios internacionales, consultoría para Naciones Unidas, Banco Mundial. Sala amplia de conferencias había quedado entonces en silencio absoluto, profundo, shocked, stunned, durante varios segundos completos después de que Alberto terminara respuesta, mientras implicaciones completas devastadoras se hundían, procesaban en mentes de audiencia de 350 profesionales. Entonces, súbitamente, dramáticamente, múltiples personas numerosas en audiencia habían extraído inmediatamente, simultáneamente, teléfonos celulares, smartphones de bolsillos, habían comenzado a buscar frenéticamente a Alberto Ramírez Santos, arquitecto UNAM. Alberto Ramírez Smith, en Google Scholar, verificando confirmar inmediatamente lo que Alberto había declarado. Resultados de búsquedas rápidas en Google habían proporcionado validación inmediata, instantánea, de absolutamente todo que Alberto había declarado. Afirmado más, mucho más. Página oficial de perfil académico de Facultad de UNAM, mostrando fotografía profesional formal de Alberto, idéntica a persona parada con micrófono, listando detalladamente credenciales académicas completas: MIT, PhD MIT, MArch UNAM. Arquitectura, listando comprehensivamente publicaciones extensas de 53 artículos científicos, listando premios internacionales, nacionales prestigiosos, Premio Internacional de Arquitectura Sustentable, Premio Nacional de Ciencias y Artes, listando proyectos de investigación financiados por CONACYT, UN Habitat, Prefeli público de Google Scholar, verificando 53 publicaciones científicas académicas con títulos técnicos especializados, acumulando más de 2.300 citas totales de otros investigadores académicos, índice H de 28, índice I10 de 42 métricas, que para arquitectos académicos familiarizados con investigación indicaban productividad académica excepcional, impacto significativo sostenido durante décadas, gráfica de citas mostrando producción consistente desde 1998 hasta 2025 sin interrupciones, demostrando carrera académica activa productiva durante 30 años completos. Artículo de Wikipedia en español sobre Alberto Ramírez Santos con fotografía con secciones detalladas, describiendo carrera académica, educación en MIT, contribuciones significativas a campo de arquitectura bioclimática sustentable. Premios, reconocimientos, membresías en academias. Artículo que, aunque no extenso, era suficientemente detallado para confirmar validar estatus de Alberto como figura reconocida significativa en arquitectura mexicana latinoamericana. Fotografías múltiples en Google Images mostrando a Alberto en ceremonias formales de premiación. Fotografía de ceremonia en París en 2015 mostrando a Alberto recibiendo Premio Internacional de Arquitectura Sustentable de presidente de International Union of Architects. En salón elegante con bandera de UEA visible en fondo. Fotografía de ceremonia en Palacio Nacional en Ciudad de México, mostrando a Alberto recibiendo Premio Nacional de Ciencias y Artes de presidente de República Mexicana en 2017 con banda presidencial visible. Fotografías de conferencias internacionales mostrando a Alberto como conferencista keynote en podium, con logos de universidades prestigiosas, instituciones internacionales visibles. Múltiples personas en audiencia habían comenzado a murmurar, exclamar audiblemente: es real, todo es verdad, tiene PhD de MIT, ganó premio internacional, es profesor titular de UNAM, publicó más de 50 artículos, murmullos que habían crecido rápidamente en volumen hasta convertirse en conversación audible generalizada en sala.
Uno de 5 panelistas sentados en estrado frontal, específicamente Dr. Arquitecto Fernando Gómez Ledesma, de 52 años, profesor, Investigador distinguido de Facultad de Arquitectura de Universidad Autónoma de Nuevo León, quien había estado escuchando intercambio. Había reconocido súbitamente, dramáticamente nombre cuando Alberto se había identificado formalmente. Había exclamado entonces en voz alta, suficientemente fuerte para ser escuchada por audiencia, con shock visible, genuino, sorpresa absoluta: «Espere un momento, doctor Ramírez, Alberto Ramírez Santos, de UNAM, el experto internacional reconocido mundialmente en diseño bioclimático, autor del libro fundamental Arquitectura bioclimática en zonas áridas, que adoptamos como texto obligatorio en nuestros cursos de diseño sustentable en UANER. Sinceramente no lo reconocí personalmente sin verlo de cerca. Disculpe enormemente. Su presencia aquí en Congreso es honor genuino. No anticipábamos que estuviera asistiendo como participante regular. ¿Por qué no se identificó previamente como invitado especial distinguido? Nos habríamos encantado, invitado formalmente como panelista principal o como conferencista magistral keynote del Congreso entero». Alberto había respondido entonces con humildad genuina, característica que había mantenido consistentemente durante carrera entera: «Muchas gracias, profesor Gómez, por reconocimiento generoso, pero asistí simplemente como participante regular ordinario, específicamente porque quería aprender de perspectivas de colegas practicantes de diferentes regiones de México. No esperaba ni buscaba activamente reconocimiento especial, tratamiento preferencial. Simplemente quería aprender como cualquier otro asistente». Respuesta que había hecho situación aún más humillante, embarazosa, devastadora para Carlos, quien había insultado cruelmente, públicamente, despectivamente, literalmente, objetivamente, uno de arquitectos académicos más distinguidos, reconocidos, respetados, admirados de México entera, experto internacional genuino, reconocido globalmente, con credenciales académicas extraordinarias de MIT que dramáticamente, abrumadoramente superaban propias credenciales modestas de Carlos, que consistían solamente de licenciatura de universidad pública estatal, más maestría de TEC de Monterrey, universidad privada buena nacionalmente, pero definitivamente absolutamente no comparable ni remotamente a MIT, que era institución de categoría, clase completamente diferente, superior, élite global. Carlos Mendoza había quedado visiblemente, inmediatamente pálido, literalmente blanco, congelado, paralizado completamente de vergüenza absoluta, pura mortificación extrema, profunda realización horrible, devastadora, gradual, de que había cometido error catastrófico, masivo, monumental, imperdonable, de insultar públicamente, cruelmente, extensamente, frente a 350 testigos profesionales, a experto internacional, arquitectónico genuino con credenciales académicas de MIT PhD, MIT Merch, publicaciones extensas, premios internacionales prestigiosos, basándose únicamente en su posición arrogante, completamente errónea, equivocada, sobre apariencia externa modesta, humilde, ausencia de credencial ostentosa de conferencia. Múltiples personas numerosas en audiencia habían girado físicamente cabezas, cuerpos, para mirarlo directamente, con expresión facial colectiva inconfundible de: «Acabas de humillarte espectacularmente, públicamente, de manera épica, cometiste error masivo, deberías disculparte inmediatamente, públicamente». Algunos asistentes sentados cerca de Carlos habían comenzado a murmurar comentarios audibles suficientemente altos para ser escuchados por personas circundantes. «¡Qué vergüenza monumental!», asumió erróneamente, basándose únicamente en apariencias, insultó a experto de MIT. «Debería disculparse públicamente ahora, inmediatamente. Esto arruinará su reputación profesional. Nunca vivirá esto down». Comentarios que habían aumentado humillación pública de Carlos exponencialmente. Moderador diplomático experimentado de panel, había intervenido entonces rápidamente para restaurar orden profesional, apropiado, más importante, para aprovechar oportunidad inesperada, extraordinaria, de tener experto internacional genuino presente. Había dicho con entusiasmo genuino visible: «Doctor Ramírez Alberto, muchísimas sinceras gracias por compartir tan generosamente perspectiva, experta extremadamente valiosa, basándose en su investigación aplicada, extensa, rigurosa, de décadas. Nos gustaría muchísimo, nos encantaría si pudiera por favor elaborar, expandir más detalladamente sobre hallazgos específicos de su proyecto extenso de investigación sobre sistemas pasivos de climatización, porque claramente, obviamente, es área crítica importante que panel original no cubrió apropiadamente, adecuadamente en presentaciones iniciales. Audiencia completa se beneficiaría enormemente de su expertise especializada. Invitación formal que había transformado efectivamente, instantáneamente, Alberto de amateur ignorante sin educación, según caracterización cruel de Carlos, a experto reconocido, máxima autoridad indiscutible en sala entera sobre tema específico siendo discutido. Alberto había aceptado entonces gentilmente, humildemente, invitación, sin arrogancia, sin exhibición de superioridad.
había proporcionado durante siguiente 15 minutos completos presentación impromptu extraordinariamente, articulada técnicamente sofisticada comprehensiva sobre metodologías específicas, prácticas de integración de ventilación natural, cruzada estratégica, enfriamiento evaporativo mediante elementos de agua, vegetación, masa térmica, de materiales de alta capacidad calorífica, concreto, ladrillo, piedra, sombreado arquitectónico estratégico, mediante voladizos profundos, celosías, pantallas en diseño arquitectónico de vivienda vertical de alta densidad, citando específicamente detalladamente datos cuantitativos empíricos de 3 proyectos piloto demostrativos que su equipo multidisciplinario de investigación había diseñado, implementado, monitoreado rigurosamente en 3 ciudades mexicanas diferentes: Hermosillo, Sonora, Torreón, Coahuila, Monterrey, Nuevo León, durante periodo de 5 años, mostrando, documentando sistemáticamente reducciones medidas verificadas de 30 a 45% en consumo energético total de climatización comparado directamente con diseños convencionales tradicionales de vivienda de densidad similar en mismas ubicaciones climáticas. Había mostrado usando laptop que moderador había proporcionado rápidamente diagramas técnicos detallados, gráficas de datos de monitoreo, fotografías de proyectos construidos, había explicado metodología rigurosa de monitoreo experimental de comparación controlada, había respondido preguntas técnicas detalladas específicas de panelistas de audiencia, demostrando dominio completo, absoluto, exhaustivo de tema de literatura científica internacional, de códigos estándares técnicos, de metodologías de simulación computacional, de física, de transferencia de calor, de consideraciones prácticas, de constructibilidad, de análisis económico, de costo-beneficio. Presentación impromptu había sido extraordinariamente impresiva, no solamente por contenido técnico sofisticado, sino también por claridad pedagógica de explicación, por capacidad de comunicar conceptos técnicos complejos de manera accesible, comprensible para audiencia diversa de arquitectos practicantes de diferentes niveles de expertise técnica. Había demostrado vívidamente diferencia entre conocimiento superficial amateur versus expertise profunda genuina adquirida a través de décadas de investigación rigurosa sistemática aplicada. Al concluir finalmente presentación impromptu extensa de 15 minutos, sala completa de 350 profesionales, había erupcionado simultáneamente en aplauso genuino, entusiasta, prolongado, espontáneo. Múltiples personas habían comenzado standing ovation, ovación de pie, que había contagiado rápidamente a mayoría de audiencia. Aplauso que había durado aproximadamente 2 minutos completos, comunicando claramente respeto profundo, admiración genuina, por expertise demostrada, más importante, validación colectiva, de humillación pública de Carlos, quien había insultado cruelmente, experto genuino, moderador visiblemente emocionado, impresionado, había agradecido profusamente, efusivamente, extendido entonces, invitación formal oficial. Doctor Ramírez, en nombre de comité organizador de Congreso, me gustaría invitarlo formalmente, cordialmente, a participar en panel de discusión de clausura final del Congreso, mañana domingo, como panelista especial invitado de honor, donde podríamos beneficiarnos enormemente de su perspectiva experta sobre futuro de arquitectura sustentable en México, si su agenda lo permite, invitación que Alberto había aceptado humildemente, gentilmente. Múltiples arquitectos profesionales de audiencia habían formado inmediatamente fila larga después de concluir sesión para acercarse, saludar a Alberto personalmente, cara a cara, para presentarse formalmente, intercambiar tarjetas de presentación, para solicitar información de contacto directo, email, teléfono, para explorar posibles colaboraciones futuras en proyectos de investigación, en proyectos aplicados, para expresar admiración personal profunda por trabajo, por contribuciones a campo, por humildad genuina. Demostrada fila que había extendido a través de pasillo de sala, había tomado aproximadamente 40 minutos completos para que Alberto saludara cordialmente todas personas interesadas. Carlos Mendoza, arrogante, ahora profundamente humillado públicamente, había intentado escabullirse, escapar discretamente, silenciosamente de sala, evitando confrontación adicional, evitando contacto visual con cualquier persona, queriendo desaparecer literalmente, pero había sido detenido, interceptado físicamente por varios colegas arquitectos conocidos de Monterrey, de círculos profesionales regionales, quienes conocían bien su reputación notoria de arrogancia intelectual, de desprecio hacia personas sin credenciales formales, quienes definitivamente no habían perdido oportunidad dorada de comentar sarcásticamente con Schadenfreude, apenas disimulada. Entonces, Carlos, resulta interesante que persona sin educación formal que insultaste cruelmente públicamente tiene PhD, doctorado de Massachusetts Institute of Technology, una de mejores universidades del mundo, más 50 publicaciones científicas, más premios internacionales, mientras tú tienes solamente maestría de Tech. Muy interesante, revelador. Quizás deberías considerar seriamente verificar, confirmar credenciales académicas reales, antes de insultar públicamente, humillar personas desconocidas. Próxima vez, Carlos. Eso fue probablemente, posiblemente, momento más vergonzoso, embarazoso, humillante de tu carrera profesional entera, Carlos.
Todos lo vimos, presenciamos. Uno de colegas arquitectos, específicamente arquitecto Miguel Ángel Hernández Soto, de 42 años, quien había trabajado brevemente con Carlos en proyecto compartido años antes, había conocido personalmente comportamiento arrogante, había confrontado a Carlos directamente sin diplomacia. Carlos, he observado, conocido durante años tu tendencia consistente, arrogante, insoportable de menospreciar, despreciar, denigrar sistemáticamente a cualquier persona, sin títulos universitarios impresivos de universidades prestigiosas, sin importar absolutamente conocimiento real, genuino expertise técnica que posean, demuestren. Hoy finalmente esta tarde esa arrogancia injustificada te costó humillación pública masiva, monumental, épica, porque asumiste automáticamente, reflexivamente, que hombre vestido modestamente sin credencial ostentosa debía ser inevitablemente amateur, ignorante, sin educación, cuando resultó ser literalmente, objetivamente, uno de expertos más reconocidos, distinguidos, respetados internacionalmente, en campo específico, con credenciales académicas de MIT, que exceden dramáticamente, abrumadoramente las tuyas propias. Lección brutal pero absolutamente merecida sobre peligros reales de juzgar personas superficialmente, por apariencias externas, por símbolos externos, en lugar de escuchar realmente sustancia, contenido de lo que dicen. Espero sinceramente que hayas aprendido algo importante hoy, aunque honestamente lo dudo. Historia detallada completa de incidente humillante se había difundido, propagado viralmente, exponencialmente a través de comunidad profesional extensa de arquitectura de México durante horas inmediatas, días subsecuentes. Arquitectos urbanistas, quienes habían estado presentes físicamente en sala durante incidente, habían comenzado a compartir inmediatamente historia dramática en grupos múltiples de WhatsApp, de colegas en redes sociales profesionales, LinkedIn, Facebook, grupos privados de arquitectos mexicanos, video grabado por estudiante de arquitectura quien había estado registrando sesión para notas personales que había capturado fortuitamente. Intercambio completo entre Carlos y Alberto había sido compartido inicialmente con amigos estudiantes, había comenzado a circular viralmente, había sido eventualmente publicado en YouTube con título Arquitecto arrogante humillado públicamente por experto de MIT. Había acumulado durante semana siguiente más de 400.000 views, visualizaciones, más de 3.000 comentarios, mayormente expresando satisfacción schadenfreude de ver arrogancia injustificada siendo humillada públicamente de experto genuino, humilde, prevaleciendo, triunfando sobre profesional arrogante, mediocre e inseguro. Carlos había sufrido durante semanas, meses subsecuentes consecuencias profesionales, sociales, reputacionales significativas, duraderas de incidente público, reputación profesional ya problemática previamente de ser arquitecto técnicamente competente, pero personalmente arrogante, insoportable, había sido severamente dañada, irreparablemente cementada, permanentemente grabada en piedra como arquitecto arrogante, insoportable, quien insultó públicamente a experto internacional de MIT basándose en apariencias sin verificar credenciales, narrativa que había circulado ampliamente en comunidad arquitectónica de Monterrey, de México entera. Varios clientes corporativos importantes con quienes Carlos había estado negociando contratos potenciales grandes habían cancelado conversaciones, habían decidido no contratar servicios de despacho de Carlos, citando explícitamente: no queremos colaborar con profesional quien demuestra tan pobre juicio, tan arrogancia injustificada, tan falta de profesionalismo básico. Pérdida de contratos que había representado aproximadamente 3 a 4 millones de pesos de ingresos potenciales perdidos, impactando significativamente finanzas de despacho pequeño. Invitaciones previas a eventos profesionales futuros, conferencias regionales, paneles de discusión, donde Carlos había sido considerado como participante potencial, habían sido canceladas, retiradas silenciosamente porque organizadores no querían asociar eventos con controversia de personalidad problemática, no querían riesgo de comportamiento inapropiado similar en eventos futuros. Exclusión gradual de círculos profesionales que representaba pérdida de oportunidades de networking, de visibilidad profesional. Carlos había sido eventualmente forzado, presionado por socios de despacho, por esposa, quien había estado mortificada por vergüenza pública, a publicar finalmente después de 2 semanas de resistencia disculpa pública formal escrita en LinkedIn en grupos profesionales de arquitectos mexicanos, admitiendo específicamente error grave de juicio, solicitando explícitamente disculpas públicas a Dr. Alberto Ramírez Santos por insultos injustificados por suposiciones erróneas. Disculpa que, aunque había sido publicada, había sonado forzada e insincera, había sido percibida ampliamente como motivada por presión externa, por daño de reputación, no por arrepentimiento genuino. Daño reputacional que era esencialmente permanente e irreversible en comunidad profesional relativamente pequeña de arquitectura mexicana, donde historias dramáticas circulaban perpetuamente. Alberto, por contraste dramático, había emergido de incidente desafortunado con reputación profesional académica aún más elevada, amplificada. Había sido contactado, invitado formalmente como conferencista magistral, keynote principal a Congreso Nacional. Siguiente año 2000, había sido contactado directamente por múltiples universidades prestigiosas de México, UNAM, IDESEM, Universidad Iberoamericana, UAME, para establecer, desarrollar
Persona como Carlos, arquitecto arrogante, asumió instantánea, automáticamente, sin reflexión, sin verificación, que porque yo vestía modestamente, humildemente, porque no portaba ostentosamente credencial visible oficial de conferencia colgando prominentemente de cuello, entonces debía ser inevitablemente amateur, aficionado, diletante, sin educación formal universitaria apropiada, sin nada sustantivo valioso que contribuir a discusión técnica profesional seria. Nunca contempló posibilidad alternativa razonable de que apariencia externa modesta, humilde, no refleja necesaria inevitablemente capacidad intelectual real o logros académicos profesionales reales que persona puede poseer, haber acumulado durante carrera de décadas. A ironía profunda es que he vestido deliberadamente, intencionalmente, modestamente, he evitado activamente ostentación académica durante carrera entera completa de 30 años, precisamente, específicamente para evitar fomentar tipo de jerarquía artificial superficial basada fundamentalmente en apariencias externas, en símbolos de estatus que Carlos estaba tratando agresivamente de imponer, mantener. Quiero genuinamente que mis ideas, contribuciones sean evaluadas, juzgadas críticamente por mérito intrínseco inherente, por lógica, por evidencia empírica, por utilidad práctica, no por títulos impresivos prestigiosos que puedo mencionar, ostentar, no por instituciones de élite donde estudié entonces típicamente, habitualmente. No menciono explícitamente credenciales académicas, títulos, instituciones, a menos que sea directamente relevante, necesario para contexto específico, o como en caso desafortunado de Carlos, a menos que sea absolutamente necesario, imperativo para corregir públicamente suposiciones erróneas, graves, insultantes que están siendo pronunciadas públicamente. Lección más amplia, fundamental, que espero comunidad profesional arquitectónica académica pueda extraer de incidente desafortunado, es que en profesiones intelectuales académicas debemos cultivar, desarrollar activamente cultura profesional de humildad intelectual genuina, de apertura sincera a ideas valiosas, innovadoras, de todas fuentes posibles, independiente completamente de credenciales aparentes visibles de personas proponiéndolas. Algunas de innovaciones más importantes, revolucionarias, trascendentales en arquitectura, en todas disciplinas profesionales, han provenido históricamente de practicantes autodidactas talentosos, de pensadores no convencionales, creativos, de personas trabajando fuera de academia establecida. Entonces, descartar, rechazar automáticamente, reflexivamente, personas sin credenciales formales, tradicionales, convencionales, es no solamente moralmente cuestionable, éticamente arrogante, sino es también profesionalmente contraproducente, perjudicial, porque nos arriesgamos perder potencialmente ideas extremadamente valiosas, innovadoras, contribuciones significativas. Espero sinceramente que arquitectos, especialmente arquitectos jóvenes, estudiantes de arquitectura, que leyeron sobre incidente o vieron video viral, aprendan lección importante, juzguen, evalúen ideas propuestas por mérito intrínseco, por lógica, por evidencia, por utilidad práctica, no por prestigio aparente de persona proponiéndolas. Traten a todas personas con respeto profesional básico, cortesía fundamental, independiente de apariencias, de credenciales aparentes, porque literalmente nunca saben con certeza quién podría ser experto mundial, disfrazado modestamente en ropa humilde, sin ostentación de títulos. Años después, en 2028, 3 años completos después de incidente memorable, Carlos había aprendido aparentemente, eventualmente, lección, aunque tardíamente había modificado comportamiento público, volviéndose notablemente menos arrogante, públicamente menos despectivo hacia personas sin credenciales formales, impresivas, aunque reputación profesional dañada, severamente. Nunca se había recuperado completamente, nunca había retornado a nivel previo. Había perdido permanentemente estatus, invitaciones a eventos importantes, clientes significativos. Alberto, por su parte, había continuado trabajo dedicado de investigación aplicada, de enseñanza, de mentoría de estudiantes con humildad característica genuina, que había mantenido consistentemente durante carrera entera. Había rechazado consistentemente usar incidente para autopromoción personal, para aumentar visibilidad pública, enfocándose como siempre en contribuciones sustantivas, tangibles, mensurables a campo de arquitectura bioclimática sustentable, a formación de siguiente generación de arquitectos comprometidos con sustentabilidad. En palabras finales concisas que Alberto compartía reflexivamente cuando ocasionalmente reflexionaba sobre incidente años después, Carlos pronunció despectivamente, cruelmente: no sabes absolutamente nada sobre arquitectura contemporánea, nunca has estudiado en universidad prestigiosa reconocida, asumiendo automáticamente, basándose únicamente, exclusivamente en mi apariencia externa modesta, humilde, que yo era inevitablemente amateur, aficionado, sin educación universitaria formal, apropiada, pero resultó verificablemente que yo tenía PhD, doctorado de MIT,
una de 3 mejores universidades del mundo entero, clasificada número 1 global en arquitectura, más 30 años completos de investigación aplicada sistemática publicada rigurosamente en journals internacionales prestigiosos, más reconocimiento internacional extenso mediante premios prestigiosos, consultoría para Naciones Unidas, Banco Mundial. Entonces su posición arrogante fue profunda, espectacular, embarazosamente incorrecta, equivocada. Lección fundamental generalizable es: nunca jamás asuman automáticamente reflexivamente nivel de conocimiento real o educación formal o expertise técnica de persona desconocida basándose superficial únicamente en apariencias externas, en símbolos visibles de estatus, porque pueden estar profunda, humillante, catastróficamente equivocados, como Carlos demostró vívidamente públicamente. Mejor práctica profesional ética es escuchar realmente, atentamente, cuidadosamente, sustancia, contenido intrínseco de lo que personas dicen, evaluar críticamente ideas propuestas por mérito inherente, por lógica, por evidencia empírica, tratar consistentemente absolutamente todas personas con respeto profesional básico, cortesía fundamental, independiente completamente de credenciales aparentes visibles, porque literal objetivamente nunca saben con certeza absoluta quién podría resultar ser experto mundial reconocido internacional, disfrazado modestamente en ropa humilde ordinaria, sin ostentación académica, sin exhibición de títulos prestigiosos. Humildad genuina es virtud profesional que todos debemos cultivar activamente. Gracias por ver el vídeo y acompañarme. Si te ha gustado, nos vemos en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.